Un saludo en el nombre del Señor. Bienvenidos a su programa Nuestra Fe en Vivo. Soy Pablo Pilco y como siempre, cuando ustedes me ven ya saben que algo ha pasado con Pepe, pero no ha pasado nada. Pepe está bien, ha tenido que hacer unas actividades apostólicas en Miami, así que a mí me ha tocado el privilegio, porque me siento privilegiado de poder, por un lado, estar sentado aquí y tomar el lugar de Pepe por un momentito, pero sobre todo por el privilegio de estar con el padre Santiago Martín, quien nos está visitando ahora para hacer una serie de programas más aquí en WTN. Bienvenido, padre Santiago. Muchas gracias, Pablo. Estoy muy contento de estar una vez más en esta casa, que es también mi casa. Muchas gracias. Así es, y como es tu casa, por favor, hagamos las cosas bien. Comencemos este programa con una oración. Por supuesto. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Señor, acudimos a ti al comenzar este nuevo programa de Nuestra Fe en Vivo, ante todo para darte las gracias por tu amor infinito, por tu amor misericordioso. Y también queremos presentarte unas peticiones especiales por supuesto, por Pepe, para que siga yendo bien, también por las personas que están conduciendo este programa, para que todos los que lo ven se sientan tocados en su corazón por tu amor y se acerquen más a ti. Todo esto te lo pedimos y te lo encomendamos por intercesión de la Santísima Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Madre de Guadalupe, ruega por nosotros. Les decía que para mí es un doble motivo de alegría porque, y es un privilegio porque Padre Santiago nos conocemos ya desde hace casi unos 10 años. Así es. He tenido el privilegio de estar produciendo las distintas series que has producido para el canal. Imitar a María, el agradecimiento corazón del Evangelio. Después hemos producido los comentarios bíblicos. La última serie que produjimos fue sobre espiritualidad matrimonial. Y la verdad, para mí, todo este tiempo ha sido un tiempo de constante enriquecimiento, no solamente por las palabras que dices, sino, lo vuelvo a repetir, por el privilegio de ver cómo tú vives lo que predicas. Gracias, Pablo. Muchas gracias. También para mí estar contigo. Padre, cuéntanos un poco sobre esta nueva serie que vas a comenzar a grabar acá. Bueno, María es un pozo sin fondo, ¿verdad? Es un pozo inagotable de sabiduría. Y bueno, la propuesta que me habéis hecho me gusta. Volver a tocar el tema de María. Como has dicho, ya habíamos hecho una serie de 13 programas de 25 minutos sobre ella, pero ahora desde otra perspectiva, o sea, programas cortos, pequeñas meditaciones que se introducen en el horario, en la parrilla habitual de la emisora en momentos distintos de la jornada, y hacerlo como si fueran pequeñas pildoritas de espiritualidad que nos ayudan a tenerla presente y sobre todo a ver qué podemos imitar de ella. Desde un punto de vista profesional es quizá más difícil hacer, porque el proyecto es hacer 52 programas para el curso entrante, ¿verdad? Pero 52 para el siguiente y 52 para el siguiente. Por lo tanto, hacer 156 programas, ¿verdad?, dedicados a la Virgen es un reto, ¿no? Bueno. Bueno. En todo caso, les estamos anticipando que vamos a tener Padre Santiago para rato aquí en WTN, lo cual es una gracia y una bendición. También para mí, de verdad. Pero en fin, bueno, yo digo, es un reto profesional, pero como la Virgen es un pozo sin fondo, confío en que con su ayuda también pueda ser capaz de decir estas cosas de ella, ¿no? A mí me interesa muchísimo, y esto es uno de los objetivos de los franciscanos de María, presentar a la Virgen como alguien cercano. Por supuesto que ella es la señora, ¿verdad? Y merece el lugar de mayor honor después de Dios. Pero a la vez es alguien muy cercano a nosotros, o que puede serlo si nosotros queremos, claro. Y esta cercanía no solamente es desde la perspectiva de la maternidad, de la proximidad como intercesora, como abogada nuestra, que yo creo que el pueblo de Dios siempre lo ha experimentado así, sino insistir en otro aspecto de esa cercanía, María como modelo.
Ella ha vivido lo que la mayoría de los hombres y de las mujeres viven, y algunas cosas que no vive casi nadie, ¿no? Por ejemplo, ella ha vivido la infancia, ella ha vivido la adolescencia, ella ha vivido la juventud, ella ha vivido el matrimonio, ella ha vivido la viudedad, ella ha vivido situaciones de peligro. Pienso, por ejemplo, cuando tuvo que huir a Egipto. Ha vivido momentos maravillosos, pienso en su boda con San José, el nacimiento de su niño. Ha vivido cosas excepcionales, únicas, que prácticamente nadie experimenta, como ver matar a un hijo, ¿no? A su hijo único. Bueno, es decir, la Virgen por su vida es para cada uno de nosotros un referente. Muchas veces nos preguntamos, o yo me lo pregunto y a mí como sacerdote me lo preguntan, ¿cómo tengo que comportarme? Recuerdo hace años haber leído un libro precioso que se titulaba Si Cristo fuera tu consejero. Y muchas veces te preguntan, ¿cómo tengo que comportarme en esta situación? Me han ofendido, tengo un problema en la familia, una enfermedad, estoy pasando una crisis en el trabajo. ¿Cómo tengo que comportarme? Hay una respuesta muy buena que es, ¿qué haría Jesús en tu lugar? Bueno, pero a veces puede parecernos que Jesús, aunque es un hombre verdadero, también es Dios, y por lo tanto uno dice, bueno, sabemos cómo hizo Jesús, Él es nuestro modelo, nuestro referente último, amaos unos a otros como yo os he amado, dice Él. Pero también tenemos otro modelo, ¿no? Que es el de la Virgen, que ella no es divina, ella es una mujer, nada más, nada menos que una mujer. Inmaculada, santa, pero una mujer. Y que de alguna manera ha vivido experiencias que no ha vivido Jesús. Por ejemplo, tener un hijo, o por ejemplo, ver morir a un hijo, ¿no? Esas experiencias la hacen muy próxima a nosotros. Por Ahora, eso, padre, permítame preguntarle algo. Si a veces nos resulta difícil conocer a Jesús, teniendo 4 evangelios, teniendo cartas de los apóstoles, ¿cuánto más difícil nos resultaría conocer a María, sobre todo cuando las referencias en la Sagrada Escritura son tan pocas? es cierto, yo creo que ese es un gran inconveniente, ¿verdad? Pero a mí me parece que se puede suplir con un poco de sentido común. No digo con un poco de imaginación, la imaginación puede ser a veces peligrosa, pero sí con un poco de sentido común, ¿no? Sabiendo las cosas que sabemos de ella, esto que aparece en los evangelios y algunas cosas que también nos cuenta la tradición de la Iglesia, yo creo que podemos conocer cosas de María o suponer con bastante razón cosas sobre la Virgen María. ¿Cómo vivió ella la muerte de su hijo? Pues sabemos que estaba allí, ¿no? Y que estaba en silencio. Pero si es la Inmaculada y si el hijo la llama para que esté a su lado, me imagino, y no creo que tenga una imaginación desbordante cuando lo digo, me imagino que ella aceptó eso, aunque era dolorosísimo, lo mismo que su hijo acepta la muerte, aunque era para él también dolorosísimo, ¿no? Y cómo vivió la Virgen María la llegada a Belén y el encuentro con una ciudad, un pueblo atestado de gente donde no cabía un alfiler y donde no había sitio para ningún peregrino, ningún extraño, y sobre todo si encima eran pobres, ¿no? Bueno, pues podemos suponer que para ella fue doloroso, sorprendente, que se hizo muchas preguntas, que le hizo muchas preguntas a Dios, pero que hizo lo que hacen normalmente las mujeres, no elucubrar tanto y ponerse manos a la obra para ponerse a limpiar la cueva y que estuviera algo digna para que naciera su criatura, ¿no? Es decir, creo que de verdad con un poco de sentido común podemos extraer muchísimas lecciones de la vida de la Santísima Virgen, y esas lecciones son muy próximas a nuestra realidad. Padre, y yo quería aprovechar también este tiempo para que pedirte que compartas con nosotros sobre la espiritualidad del agradecimiento. Dios te ha bendecido con la gracia, con la misión de ser fundador de este nuevo movimiento que ha sido aprobado ya por la Santa Sede. Y por lo que yo sé, por lo que yo he visto, por lo que he experimentado viviendo esta espiritualidad, realmente es una espiritualidad de gracia. Cualquier experiencia espiritual surge siempre en un contexto. Esto no lo podemos olvidar.
Es decir, cuando San Juan de Dios funda, por ejemplo, su congregación, es porque él ve en la ciudad de Granada un montón de enfermos por la calle. Cuando Santo Domingo funda su congregación, los dominicos, es porque hay un problema de herejía tremendo en el sur de Europa. O sea, cualquier situación provoca una respuesta. La Madre Teresa funda porque ve los moribundos en las calles de Calcuta. Y repito, esto no se puede olvidar nunca. Si no, parecería que las fundaciones suceden creadas en un laboratorio. Sí, exacto, porque un señor o una señora dice, pues me voy a poner esta mañana a fundar algo. Mira tú por dónde, que hoy estoy como un poco aburrido, y me voy a poner a fundar alguna cosilla así para entretenerme, ¿no? O por afán de adquirir notoriedad o quién sabe qué, ¿no? Los problemas existen, los problemas permanecen y van apareciendo nuevos problemas, y el Espíritu Santo va mandando continuamente nuevas medicinas a la Iglesia para hacer frente a las nuevas enfermedades que van apareciendo. Estas medicinas son de tipo espiritual, son de tipo social, son de tipo educativo, pero son siempre mociones del Espíritu Santo que algunas personas acogen, probablemente sin que tenga, por lo menos en algunos casos, hablo del mío, mucha relación con su santidad personal, ¿no? Es decir, se hace manifiesto aquello de San Pablo, llevo este tesoro en una vasija de barro. En nuestro caso, el problema es el secularismo. Yo procedo de un país que ha sido un gran país en todos los aspectos y también en el aspecto espiritual. Mi país, España, ha sido una potencia misionera. Ha evangelizado un continente entero y parte de otros, ¿no? Pienso sobre todo en Filipinas, por ejemplo, o en África. Es, en cambio, ahora mismo un país en una profunda crisis. Hemos vivido, estamos viviendo el golpe fuerte, demoledor del secularismo. En todos los aspectos, no solamente en la práctica religiosa, sino, por ejemplo, en las vocaciones sacerdotales y religiosas. Bueno, en la aprobación con el asentimiento popular de leyes terribles contra la familia, contra la vida, bueno. Esto es una realidad. Es en ese contexto, en esta situación de enfermedad, ¿no? Repito, lo mismo que había mendigos y moribundos en las calles de Calcuta, la Madre Teresa lo ve y escucha esa voz de Dios, haz algo, ¿verdad? Pues en este contexto de secularismo terrible que vive España, en el que yo siento una llamada a hacer algo, ¿verdad? Y lo que yo percibo, y yo creo que esa ya es la visión particular, es que el secularismo ha hecho mucho más daño de lo que podría haber hecho porque nuestro pueblo no ha estado suficientemente bien preparado. En el sentido de que un pueblo como el mío, y creo que esto es extensivo a toda Latinoamérica y probablemente al resto de la Iglesia, es un pueblo, y el mío es un pueblo muy bueno, pero es un pueblo donde se ha insistido en una espiritualidad basada en el temor y en el interés. De tal forma que la gente, en buena medida, en un porcentaje amplio, ha ido a Dios, a la Iglesia, a la Virgen, a los santos, ha ido porque tenían un problema de salud, porque tenían un problema económico, porque han ido a pedir, ¿verdad? Y durante muchos siglos, además, pues, la espiritualidad, es decir, la motivación ha estado basada en si no haces esto Dios te va a castigar, ¿no? O si no haces esto Dios no te va a ayudar. Por tanto, la petición, que es imprescindible, que es algo promovido por el propio Cristo porque nos ayuda mucho a reconocernos humildes, necesitados, pequeños ante Dios. Y de hecho nos dice pedid y se os dará. Pero la petición no puede ser ni lo primero, ni mucho menos lo único en nuestra relación con Dios. Yo estoy a favor de la petición, a favor, además lo recomiendo continuamente porque es un gesto de humildad. Pero, repito, no puede ser ni lo primero, ni mucho menos lo único. Cuando un país se hace rico, si solamente se relaciona la gente con Dios por interés, deja de relacionarse con Dios. Y nuestro país, España, pues es más rico que en otras épocas y a la vez es muchísimo más pobre desde el punto de vista moral.
Esto es lo que yo percibo. Entonces empiezo a hacer esta otra tarea de intentar evangelizar desde el agradecimiento. ¿De qué época más o menos estamos hablando? Cuando tú percibes Sí. Bueno, es muy curioso, Pablo, que yo seguramente percibo esto porque Dios me coloca en una situación totalmente original, ¿no? Yo empiezo a trabajar muy joven como periodista en la sección de religión del diario ABC, como discípulo y sucesor de un gran sacerdote periodista español, José Luis Martín Descalzo. Y esto me ayuda a tener una visión de la Iglesia, no solamente de España, sino de la Iglesia universal, también por la relación que por mi trabajo tenía con distintas personalidades del Vaticano. Y me doy cuenta de que los problemas de España son problemas que no solamente afectan a España, sino que afectan a otros países de tipo, digamos, occidental o secularizado, ¿no? Y cuando empieza esto, yo empiezo a trabajar, como te digo, muy pronto en el periódico ABC y por lo tanto, a partir más o menos yo tenía 33, 34 años, cuando empiezo a trabajar ahí y empiezo a darme cuenta de esa realidad. ¿Usted ya era sacerdote en ese momento? Ya era sacerdote, efectivamente, ¿no? Entonces, habría que decir que en el año 88 es cuando yo empiezo a reunir los primeros jóvenes con la idea de hacer algo para evangelizar basado en el agradecimiento. En el año 93, con los primeros grupos en Madrid, recibimos ya la primera aprobación diocesana, y el cardenal de Madrid era Monseñor Suquía, y después, a partir del año 2000, empezamos ya a salir fuera de España, empezamos a extender esta espiritualidad del agradecimiento por otros países, sobre todo por Latinoamérica. En buena medida eso también se debe al trabajo mío aquí en EWTN, porque muchas personas empiezan a conocerme, se ponen en contacto conmigo a través del correo electrónico, interesándose en esta espiritualidad. Y esto yo creo que es algo muy positivo, es decir, que si yo hago un programa o hago una conferencia hablando pues de cosas importantes como sería la sanación, bueno, que milagros, etcétera, ¿no? Tendría un tipo de público interesado pero cuando haces un programa, una serie de programas o bien una conferencia, cuando voy a distintas ciudades, conozco América de arriba abajo, hablando de la gratitud, quizá no tengo tanto público como si yo hablara del demonio, ¿no? Bueno, que parece que tiene mucho morbo, ¿verdad? Pero, sin embargo, ese público es un público muy selecto. Es decir, hay un porcentaje, no sé si mayoritario o minoritario, pero hay un porcentaje importante de católicos que sintonizan con esta idea. Yo quiero aprender a agradecer. Yo quiero transformarme en una Eucaristía viva. Yo quiero que me enseñen a dar gracias a Dios. Y quiero que mi vida sea una acción de gracias. Y es a estas personas a las que yo me dirijo. Y esto hace pues, que el movimiento se extienda por toda América, realmente por toda América, de arriba abajo, desde Canadá hasta Chile, Argentina, toda América. A partir del año 2007 ya tenemos la aprobación pontificia, estamos en 29 países en este momento. Yo me acuerdo que más de una vez usted ha comentado el hecho providencial de haber comenzado a producir estas series en OWTN y que, digamos, planteaba como una especie de caso único, digamos, en la historia de las fundaciones en las que, por un lado, un sacerdote periodista, utilizando los medios de comunicación de esta manera, es capaz de permitir, o más bien estos acontecimientos permiten que el movimiento pueda crecer de la manera en que lo hace. A veces uno puede pensar que su caso es único y de repente descubres que hay otros, ¿no? Pero no cabe duda de que si no es único es de los únicos, ¿no? Primero porque no creo que haya muchos fundadores periodistas, hay afortunadamente muchos santos y hay algunos beatificados, ¿no? Que son periodistas y hay muchos periodistas santos, y ya digo, al menos hay unos cuantos beatificados, pero que funden una cosa siendo periodistas es más difícil, ¿no? Porque entre otras cosas que el periodismo te desgasta mucho espiritualmente. Es decir, una de mis grandes luchas ha sido mantener en el mundo de la comunicación, sobre todo trabajando de lleno, los 14 años que estuve en el periódico ABC, y 14 en ABC, 15 años dirigiendo un programa semanal en televisión española. Eso, mantener el nivel espiritual, ¿no? Por ejemplo, cuando viajo,
pues no siempre es fácil encontrar un lugar donde celebrar la misa. Y sin embargo, pase lo que pase, yo celebro la misa todos los días. Y a veces sigo tan cansado, porque hay desfases horarios, porque hay conexiones en aeropuertos, porque hay torturas, ¿no? Como por ejemplo perder un avión. Bueno, pase lo que pase, celebro la misa. Pase lo que pase, rezo el rosario. Yo me llevo el breviario, ¿no? Es decir, mantener la vida espiritual, ¿no? En un ambiente tan duro como es el periodismo, y el periodismo religioso además, que yo creo que es especialmente duro, pues eso es una cosa que solamente se puede hacer con la gracia de Dios. Por eso creo que esta es una experiencia, si no única, bastante original. Pero Dios sabe lo que hace. Los medios de comunicación son un arma de doble filo. Se puede hacer mucho bien y mucho mal. Y de hecho se está haciendo mucho mal con ellos. Así que me parece lógico que dentro del plan providente de Dios, con un poco de su divino buen humor, diga, vamos a usar estos medios que están haciendo tanto mal para hacer algo de bien. Padre Santiago, yo comentaba al principio que había tenido el privilegio de poder aprender de esta espiritualidad a los pies del fundador. Pero quiero hacer un poco de abogado del diablo con esta pregunta que le voy a hacer, y es ¿por qué tengo que agradecer cuando hay tanto mal alrededor? Cuando hay tantas cosas que aparentemente, digamos, más bien tienden a que nosotros podamos tener una visión pesimista, negativa de la vida, ¿no? Efectivamente, yo creo que esa es una pregunta y no solamente legítima, sino que de alguna manera todos nos la hacemos muchas veces en la vida, ¿no? A veces te la haces porque te pones en la piel de otro, hay una catástrofe en un país y te preguntas, ¿no? Pues ¿por qué pasa esto, ¿no? Y otras veces porque es en tu propia piel donde se están produciendo las tragedias. Bueno, una muerte, una enfermedad, un problema económico. Esto es una realidad para todos, más o menos, antes o después, todos pasamos por nuestra cruz o por nuestras cruces, ¿verdad? Y hay momentos en los cuales además esas cruces nos parecen aplastantes, nos da la impresión de que no vamos a poder con ellas, ¿no? Bueno, es inevitable en esos momentos elevar la mirada al Dios en el que se cree y decirle, ¿dónde estás? ¿Por qué permites esto, no? Yo no creo que eso a Dios le moleste, porque el propio Cristo lo hizo en la cruz, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Después hay que decir también, como hizo Cristo, me fío de ti, en tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, yo me fío de ti, todo está bien, ¿no? Todo está cumplido, ¿no? Bueno, yo creo que el problema quizá es que el problema no es que nos hagamos esa pregunta, sino el problema es que nos falta un poquito de memoria, ¿no? Porque si tuviéramos memoria, recordaríamos en esos malos momentos los buenos momentos que hemos vivido, las muchas cosas buenas que hemos tenido y las que aún nos quedan, ¿verdad? Y además, sobre todo, nos falta un sentido auténtico de lo que significan los derechos. Hoy estamos considerando derechos a cosas que no lo son. Y por lo tanto, cuando nos faltan, lo consideramos una injusticia. Y cuando los tenemos, cuando tenemos esas cosas, pues creemos que no tenemos que darle las gracias a nadie por ellas, ¿no? Es falso que sea un derecho tener salud. ¿Quién te ha dicho que tienes que tener salud siempre? Es falso que sea un derecho vivir eternamente. ¿Quién te ha dicho que tú no te vas a morir o que no se va a morir una persona que tú amas, ¿no? Y así otras cosas, ¿no? Entonces, cuando tenemos salud, nos parece que no le debemos nada a nadie. En cambio, cuando perdemos la salud, le echamos la culpa a Dios. No tenemos nada que agradecerle a Dios mientras las cosas van bien, pero tenemos motivos para enfadarnos con Dios, eso pensamos o eso piensan algunos, cuando algo va mal, ¿no? Yo creo que hace falta, por lo tanto, desde las situaciones de dificultad, que a veces son terribles, hace falta, repito, tener por un lado buena memoria, de ver las cosas buenas que nos han ocurrido y las que todavía nos siguen ocurriendo, y por otro lado, reeducarnos en este concepto un poco desorbitado actual de los derechos, donde nunca se habla de deberes, siempre de derechos, todos tenemos un montón de derechos y nadie tiene nunca obligaciones. Bueno,
Yo no tengo tantos derechos como creo, pienso yo. Muy bien, padre, tenemos que ir en este momento a un pequeño corte, pero cuando regresemos quisiera pedirle que nos comparta un poco más sobre estos deberes y derechos y de los derechos que Dios también tiene. Perfecto. Entonces, ya saben, quédense con nosotros disfrutando de esta entrevista, este compartir con el padre Santiago Martín. Así que no se vayan, quédense con nosotros. Gracias por seguir con nosotros, gracias por seguir en la sintonía de este programa, Nuestra Fe en Vivo. Y estamos compartiendo estos momentos con el padre Santiago Martín, español, fundador de los Franciscanos de María, con quien tengo el privilegio de tener una amistad de largos años. Padre Santiago, nos quedamos en el segmento anterior en que ibas a compartir con nosotros un poco sobre esto de los derechos de Dios. ¿De qué se trata esto? Sí, mira, en nuestra concepción del hombre actual, ¿no? Yo creo que ya desde hace bastantes años hemos ido intentando sustituir a Dios por el hombre. Y por lo tanto, hemos ido intentando apoderarnos de los derechos de Dios, basados sobre todo en que Dios es el creador, fundamentalmente, y en que Dios es Padre, el Creador en tanto que es creador de todo, y el Padre en tanto que es Padre de los hijos de Dios, es decir, de los católicos, de los bautizados. Hemos intentado quitarle a Dios esos derechos, pensando que el hecho de que Dios tuviera esos derechos iba en contra del hombre, cosa que es absurdo, es todo lo contrario, y esos derechos atribuírnoslos a nosotros, ¿no? Hay todo un proceso antropológico de sustituir a Dios por el hombre, ¿verdad? Bueno, eso habría que remontarnos quizá incluso a Leonardo da Vinci con aquel dibujo del hombre como centro de todo, ¿no? Antes era Dios el centro, ahora es el hombre el centro. Y el hombre es la medida de todas las cosas y por lo tanto el hombre es el que decide qué es bien y qué es mal. Bueno, esto tiene unas consecuencias para las relaciones sociales, para las relaciones entre los hombres, unas consecuencias tremendas que llevan algunos filósofos contemporáneos a exclamaciones ante la situación de la realidad, exclamaciones profundamente pesimistas, ¿no? Pienso en Sartre cuando dice el infierno existe, pero el infierno es mi prójimo, ¿no? Bueno, o a escritores que afirman si Dios no existe todo va a estar permitido, como Dostoyevsky, ¿verdad? El hombre se considera sujeto de todo tipo de derecho y esa inflación del concepto de derecho que le ha robado a Dios hace que vaya disminuyendo el concepto de deber, ¿no? Tenemos derechos, no tenemos deberes. Y es imposible la convivencia en este caso, claro. Yo contemplo el mundo como una lucha de dioses, de diosecillos, ¿no? Donde cada uno de nosotros se cree que es un diosecillo, donde cada uno de nosotros pretende ser el centro del mundo y que todos alrededor tienen que girar en torno a él, tienen que servirle, tienen que adorarle y por lo tanto chocas contra los otros diosecillos que tienen la misma pretensión. En una dinámica así la convivencia es prácticamente imposible. Imposible, es imposible. Yo pretendo estar en el centro, tú pretendes que estar en el centro, yo pretendo que tú me adores y tú pretendes que yo te adore. Es imposible. El choque es inevitable, ¿no? Por eso decía Sartre, el infierno es mi prójimo, porque el infierno existe en la medida en que el otro pretende que yo le sirva y yo no quiero servir a nadie, ¿no? Y yo pretendo que el otro me sirva y él no quiere servirme. Por eso creo que hay que reubicar, recolocar el concepto de derecho y de deber, y para eso hay que volver a poner a Dios en su sitio, que es el primer sitio, que es además lo que más nos conviene a los hombres.
Comparte con nosotros un poco, por favor, sobre esto de qué significa vivir en esta actitud de agradecimiento. ¿Por qué tengo que agradecer? Vivir en agradecimiento significa, primero, entender la propia vida, y todo lo que se tiene y todo lo que se es, no solamente lo que se tiene, entender la propia vida como un don. Yo considero que la vida es un don, que nacer es un don. Es un don la familia, es un don la fe, es un don los amigos, es un don la salud, es un don el trabajo, es un don. Claro que a veces estos dones, estos regalos, naturalmente tienen que ser cuidados e incluso acrecentados, ¿verdad? Pero en sí mismos son dones, ¿no? Cuando uno percibe todo esto como un don, es espontáneo el agradecimiento. Cuando tú crees que es un derecho, piensas que no le debes nada a nadie. Hace unos años leí algo que me dio una visión muy, creo yo, clara de lo que estaba sucediendo. Nuestro mundo es un mundo que ha retrocedido en el nivel de madurez, es un mundo adolescente. ¿Por qué? Porque leí que el adolescente es alguien que lo quiere todo, que lo quiere ya y que no le debe nada a nadie. Un adolescente no le debe nada a sus padres, lo quiere todo y lo quiere ya. Además, ¿no? esta frase la has citado en el programa que tuvimos anteriormente, La espiritualidad matrimonial. Efectivamente, porque hace unos años lo leí y me pareció muy certero para entender cómo es nuestro mundo, que repito, ha retrocedido desde la perspectiva de la madurez. Entonces, claro, cuando te encuentras con un contexto de adolescencia, no con una persona que tiene 16 años y que es un adolescente, sino con un contexto social de adolescentes, tú te das cuenta de que la gente considera que todo lo que tiene es poco, que se merece muchísimo más de lo que tiene. Todo el mundo piensa que lo que tiene es poco. Además, que se merece más, que tiene derecho a más, y que lo que tiene no se lo debe a nadie, que se lo debe a él mismo. Es una situación que inevitablemente engendra no solo conflictos, sino sentimiento de desgracia. La gente que se siente muy desgraciada, porque no experimentan las cosas que tienen como una suerte, como una fortuna, como un don. Lo que tienen lo experimentan como algo que se merecen, pero que aún se merecen más de lo que tienen, y por eso todo el mundo se siente muy desgraciado. Y que todo el mundo está, mucha gente, ¿no? Todo el mundo es una exageración, pero mucha gente está continuamente lamiéndose las heridas y diciendo de sí mismo, me doy pena, ¿no? Qué lástima, ¿no? Yo merezco más, yo valgo más, ¿no? A tu alrededor además también te dicen esto, ¿no? No solamente una parte considerable de los psicólogos, que vas al médico, vas al psicólogo y muchos de ellos te dicen eso, tienes que dedicarte a cuidarte a ti mismo, te tienen que querer mucho, en el fondo te están diciendo infla tu ego, ¿no? Ponte en el centro, que todos se dediquen a servirte, ¿no? Y de ahí expresiones como lo de tengo que dedicarme a encontrarme a mí mismo, tengo que realizarme, tengo que tener un espacio para mí, tengo que... Bueno, son aparte de que habrá situaciones que seguramente requieran eso porque proceden de un desequilibrio en el sentido contrario, pero en el fondo son situaciones en donde se fomenta ese egoísmo, ¿no? Por eso yo creo que volviendo a ubicar las cosas en su puesto justo, experimentar la vida como un don, te das cuenta además de que eres muy afortunado, de que hay tantas y tantas cosas que tienes y que probablemente además no mereces, porque otros además no las tienen y no tienen ninguna culpa por no tenerlas, que disfrutas enormemente de la vida, te sientes muy feliz, dices, bueno, esto me falta, sí, es verdad, esto me falta, y esto otro también, pero cuántas cosas tengo, ¿no? Qué suerte que tengo. Y de ahí nace el agradecimiento. El agradecimiento es un camino de espiritualidad y es una terapia de sanación, de verdad. Es una terapia para poder ser feliz al margen de que se tengan o no se tengan muchas cosas. Y hay una cosa que mencionas que para mí resulta importante en términos de que yo mismo lo he experimentado, que es el ser agradecido, el vivir en agradecimiento, te hace feliz.
te hace ver la vida de una manera feliz, incluso en estas situaciones que pueden ser, como mencionas, te pueden faltar muchas cosas, pero, pero si agradecemos, no solamente por lo que hemos tenido, sino por lo que tenemos o por lo que tampoco estamos experimentando, porque también podría dar gracias, gracias Señor, porque no tengo tal enfermedad, ¿no? Gracias Señor porque estoy sano, ¿no es cierto? Esa experiencia de agradecer en todo momento genera una alegría, una felicidad, una visión positiva frente a la vida, que es la Sí, del que se siente amado además, ¿no? Porque, digamos, agradezco que alguien me ama. efectivamente, esa creo que lo que tú dices, esa es la experiencia de todos los que intentamos entrar en esta espiritualidad que a la vez es una psicología, es una forma de plantearte la vida y de situarte ante el mundo, ante los demás, ante Dios, ante ti mismo, ¿no? Y luego además es una cosa que provoca obras. O sea, cuando el agradecimiento es una motivación, ¿verdad? Pero el agradecimiento tiene que ir seguido de obras de agradecimiento. Esas obras de agradecimiento para un creyente, porque el agradecimiento es una virtud que pueden vivir también los no creyentes o que deberían de vivirla, supongo que les costará más porque no tienen esta perspectiva de fe, pero para un creyente el agradecimiento se tiene que traducir en obras hacia Dios, en obras de gratitud y transformar, como he dicho, la vida en una acción de gracias, en una Eucaristía. Pero no solamente en obras hacia Dios, también en obras hacia el prójimo. Cuando tú empiezas a tener obras de agradecimiento en tu vida cotidiana, no me refiero exclusivamente a la cortesía de muchas gracias, sino a las obras concretas de respuesta, se produce siempre, con más o menos intensidad, pero siempre, aquello que en su momento dijo San Juan de la Cruz: donde no hay amor, pon amor y encontrarás amor. Siempre que pones amor, encuentras amor. Siempre, siempre. Repito, quizá no con la intensidad, la misma intensidad, ¿verdad? O no de todas las personas, pero si tú eres una persona positiva, que das las gracias, creas a tu alrededor un clima agradable y la gente responde habitualmente bien al que le trata bien y mal al que le trata mal. Si tú eres una persona hosca, una persona que no agradece nunca, un interesado, alguien que está siempre pendiente de a ver qué puede sacar de este, qué puede sacar de aquel, pues hombre, claro que engañas y claro que haces daño, pero no puedes engañar todo el tiempo a todo el mundo. Pues entonces los que más o menos tratan habitualmente contigo ya se ponen a la defensiva, y dicen, cuidado que viene este que es un egoísta, cuidado que viene, ¿no? Y te encuentras, terminas por encontrarte solo. En cambio, cuando tú te conviertes en una persona que agradece, que tiene motivos y obras de agradecimiento, te sientes enormemente querido. Es muy curioso cómo cambia todo a tu alrededor. Naturalmente porque has cambiado tú, en primer lugar, lógico, ¿no? Pero después vas haciendo que cambie el ambiente y que las personas que te rodean están contentas de estar contigo porque tú eres una persona positiva, porque eres una persona que intentas tener detalles con los demás, que no te has puesto en el centro del mundo diciendo ven y sírveme, sino que por el contrario te acercas al otro para servirle, ¿no? Repito, se cumple lo de San Juan de la Cruz: donde no hay amor, pon amor y encontrarás amor. Y por eso al final recibes mucho más, ¿no? Estás dando y cuanto más das, más recibes. A lo mejor te puede parecer que en un caso concreto, con una persona concreta, esta ley no funciona, ¿no? Porque efectivamente te puedes encontrar con alguien tan egoísta bueno, que no es así, pero cuando tú miras el conjunto de tus relaciones, eso siempre se cumple. Padre Santiago, quisiera aprovechar ahora en este momento eh, para pedirte que compartas con nosotros un poco tu experiencia de iglesia en este instante. Nos damos cuenta que la iglesia está siendo atacada, está siendo golpeada por desde distintos flancos. Y yo creo que tú tienes una visión, un lugar privilegiado de, que te permite observar todos estos acontecimientos. Compártenos un poco sobre esto.
Bueno, lo primero es constatar una realidad. Efectivamente, esto que dices es así. La Iglesia está siendo durísimamente, cruelmente, injustamente atacada, aprovechándose de algunas cosas auténticas, de algunos pecados reales de algunos miembros de la Iglesia. Pienso en los casos de pederastia, por ejemplo. Desde un punto de vista numérico son muy poco representativos, el porcentaje es muy pequeño. Claro, Pero, aunque así ha sido tremendamente magnificado por los medios de exacto, comunicación. ha sido magnificado. Con que hubiera habido un solo caso ya sería una tragedia. Así es. Por desgracia no ha sido un solo caso. Pero en todo caso son números proporcionales muy pequeños, ¿no? Aprovechándose de estas situaciones, pues nuestros enemigos se han cebado con nosotros, incluso llegando a atacar cruelmente al Santo Padre, a no pocos obispos y cardenales, ¿verdad? Sacerdotes. Bueno, todo esto es real, ¿no? O sea, creo que lo primero, repito, hay que constatar que vivimos en una situación de acoso. Ante esta constatación hay que preguntarse varias cosas. La primera de ellas es si este acoso puede tener alguna, digamos, alguna visión positiva, alguna cosa. ¿Podemos sacar algo bueno de esto? Y la segunda, ¿cómo afrontar esta situación? Yo veo la primera cuestión, la veo también positivamente. Es decir, ¿qué puede haber de bueno en esta situación de acoso, de persecución a la Iglesia? Pues purificación. Purificación. La Iglesia nunca ha sido tan fuerte como cuando ha sido perseguida. Purificación. Me parece providencial que esta feroz campaña, aprovechando esta excusa de la pederastia, haya tenido lugar en el año santo sacerdotal. Me parece ejemplar la respuesta de estos miles de sacerdotes que acudieron a la clausura del año sacerdotal a Roma. Un día durísimo, un calor tremendo allí, estos 15.000 sacerdotes en la plaza de San Pedro. Es decir, esto está purificando a la Iglesia. Hay cosas que realmente hacen daño en cualquier situación, pero que hacen más daño cuando están ocultas. La Iglesia, aunque sus enemigos no buscan desde luego su purificación, sino su destrucción, la Iglesia está siendo purificada. Y esto es positivo. La Iglesia que reconoce sus pecados, sus errores, que no siempre los errores son pecados, porque a veces uno ha hecho las cosas con buena voluntad, ¿verdad? Pero se ha equivocado. Esta Iglesia es mejor, está más limpia. Y yo veo al conjunto de la Iglesia y sobre todo a los sacerdotes hoy con más ganas, sabiendo además lo que significa hoy ser sacerdote. Y eso yo lo veo muy positivo. A mí me parece importante la reflexión que tú haces porque muchas veces la gente tiene una visión de que la Iglesia dice que no se equivoca, que es una visión totalmente errada y a veces la tenemos porque simplemente no sabemos, no conocemos o no tenemos acceso a esta información, de saber que la Iglesia es capaz de reconocer sus errores, de reconocer sus propias falencias, pero también de saber que es el Señor el que está presente en ella, ¿no? Claro. La Iglesia no se equivoca, el Papa no se equivoca cuando habla ex cátedra en dogmas de fe. Esas son situaciones muy especiales y han sido a lo largo de 2000 años apenas un puñado de ocasiones, ¿no? Pero por otro lado, la Iglesia está formada por seres humanos que pecan, ¿no? Y después por dirigentes que a veces también se equivocan a la hora de tomar decisiones, ¿no? Bueno, me refiero, por ejemplo, casos en los cuales pues, se tomó la decisión quizá de mover a un sacerdote de sitio por las circunstancias que hubiera, y eso fue un error, porque lo que había que haber hecho era haber atajado el problema, y al moverlo de sitio, pues lo que se ha hecho ha sido permitir que siguiera haciendo fechorías en otro sitio. Bueno, son casos
excepcionales, pero no cabe duda de que eso fue una equivocación. La Iglesia ha pedido perdón. Y quizás es la única que ha pedido perdón, es muy curioso, ¿no? Pidió perdón el Papa Juan Pablo II cuando entramos en el tercer milenio, y aquí nadie ha pedido perdón más que la Iglesia, ¿eh? O sea, yo no he visto que los comunistas hayan pedido perdón, por ejemplo, por todas las fechorías espantosas que hicieron en los países de la Europa del Este, o las que siguen haciendo todavía en países como China o Vietnam, o Cuba, por ejemplo, ¿no? Es decir, la Iglesia es la única que pide perdón, y eso es estupendo porque nos honra. Nosotros empezamos la misa todos los días diciendo: Señor, ten piedad. Y nosotros acudimos con frecuencia a la confesión a decir: Señor, yo he pecado. No a decir mi marido, o mi mujer, o mi hijo, o el otro, sino: Señor, yo he pecado. Por tanto, forma parte de nuestro planteamiento vital. Pecamos, nos equivocamos, a nivel individual, a nivel colectivo, y lo reconocemos, ¿verdad? Y por eso digo, creo que este ataque va a tener como un elemento positivo una purificación. Ahora, ¿cómo? Es la segunda cuestión, ¿cómo afrontar este ataque? Yo le insisto mucho a los franciscanos de María en que en un contexto de acoso como el que vivimos, en un contexto además de minoría, sobre todo en los países más secularizados, no podemos afrontar esto con éxito y por lo tanto con garantías de futuro si no cumplimos además con seriedad tres condiciones. La primera, unidad. Unidad con el Papa y unidad con los obispos. Unidad. Unidad no significa uniformidad. Unidad significa unidad. Yo creo que es la primera condición. Una minoría no se puede permitir el lujo de la división interna. Y de hecho nuestros enemigos siempre intentan dividirnos. Desde aquella frase... Divide et vinces. Divide y vencerás. Divide et impera, divide y vencerás, ¿no? Por tanto, primero, unidad, con el Papa y con los obispos. Pienso en situaciones tan especiales como las que se viven en Venezuela, por ejemplo, en Cuba, en Nicaragua, en Bolivia, por no decir otros países, Argentina, España. ¿No? Primero, unidad, con el Papa y con los obispos. Segunda condición para hacer frente a este reto, a este acoso, a esta persecución, necesitamos formación. Una formación doctrinal y una formación apologética. Necesitamos tener una buena formación y saber expresarla, saber defender con argumentos, sin ningún tipo de violencia, nunca, pero sí con argumentos, con convicción, ¿verdad?, aquellas cosas que sabemos. Esta es una asignatura pendiente. La de la formación y la de la apologética es una asignatura pendiente, quizá fruto de que hemos vivido durante mucho tiempo en un contexto mayoritariamente católico y de apoyo, ¿no? Y ahora ha cambiado rápidamente ese contexto y no estamos preparados para hacerlo frente. Bueno, la tercera condición, puede ser la tercera, la primera o la segunda, eso no, el orden, en ese sentido, el orden de factores no altera el producto. La tercera condición es la vida espiritual. Más oración, más Eucaristía, más confesión, vida espiritual. Con una vida espiritual intensa, vivida personal, vivida colectivamente, tenemos mucha más fuerza para afrontar las dificultades. Por ejemplo, yo echo en falta, cuando hay un problema, no voy a decir qué países, ¿verdad? Cuando hay un problema, cuando hay una ley, cuando hay un ataque, ¿no? Yo echo en falta que los pastores convoquen a los feligreses a rezar. Lo primero que habría que hacer es eso. Hay esta situación, vamos a rezar. Vamos a reunirnos una vez a la semana o una vez al mes en la catedral, en torno al sagrario, en torno al Santísimo expuesto. Vamos a hacer una vigilia de oración, vamos a rezar. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Y a veces tengo la sensación de que consideramos que somos nosotros los que, con nuestras componendas de tipo político o de tipo comunicativo o cosas que son necesarias, recoger firmas, que yo además promuevo, son esas cosas los que van a hacer. Pero
realmente lo que tenemos que hacer es vencer a nuestro enemigo estando de rodillas, pero no ante nuestro enemigo, sino ante el sagrario. Unidad, formación y vida espiritual. No tengo ningún miedo al futuro, ninguno, pero ningún miedo al futuro, sobre todo si cumplimos estas 3 condiciones. Unidad, formación y vida espiritual. Es todo un programa es todo un programa de vida, padre. Es un programa de vida, y es lo que yo les propongo a los franciscanos de María. Unidad, formación, vida espiritual. Más oración, más unidad con el Papa y con los obispos y más estudio. Nos quedan ya 5 minutos, padre, para llegar al final de este programa. Quiero aprovechar también para pedirte que nos cuentes un poco sobre el trabajo que estás realizando en el Consejo Pontificio para la Familia, del cual eres miembro desde hace varios periodos. Es un honor para mí, es un privilegio, ¿no? ¿Verdad? Que fue Juan Pablo II el que me nombró consultor del Pontificio Consejo, y Benedicto XVI ha renovado esa confianza, ¿verdad? Bueno, colaboro entonces con el cardenal López Trujillo, era el presidente del Pontificio Consejo, ahora con el cardenal Antonelli, que es el actual presidente. Yo creo que la familia es uno de los grandes campos de batalla, ¿no? Pero detrás de las leyes que determinados gobiernos, leyes claramente antifamilia, que determinados gobiernos implementan en sus países con apoyo popular, es decir, están gobiernos legítimamente elegidos. Detrás de esas leyes, aunque estos gobiernos no sean conscientes, yo veo la mano del demonio. Seguramente no son conscientes ellos, pero el demonio es el enemigo de la especie humana. Y su objetivo es destruir la familia, porque destruida la familia, el hombre tiene muy poco futuro. La familia es, hace años leí esta definición, la familia es el nicho ecológico del hombre. Hoy hablamos mucho de cuál es el nicho ecológico de la foca, de la ballena, de esta especie vegetal que, pues mire usted, tiene que haber tanta cantidad de agua que hay que haber tantos peces en el océano para que la ballena se alimente del krill, tiene que haber una temperatura en el agua, tiene que haber... El nicho ecológico humano es la familia. Destruida la familia, se nos acaba el ambiente en el que podemos vivir. Y por eso perdemos la humanidad misma. Exacto. Salvar la familia es salvar la humanidad. Sin familia no tenemos futuro. Padre, nos quedan ya pocos minutos y la verdad que quiero agradecerte una vez más por haber compartido con nosotros y quiero aprovechar también a nuestros televidentes y a nuestros radioescuchas para que si quieren contactarse con el Padre Santiago, que le escriban. Aquí les pongo su correo electrónico: consultas@frmaria.org. Ya me lo aprendí, padre. consultas@frmaria.org. Y también pueden visitar la página web www.frmaria.org, donde van a poder ustedes conocer un poco más sobre esta bella espiritualidad, la espiritualidad del agradecimiento, que realmente es una bendición para la Iglesia, porque es un fruto del Espíritu Santo. Creo que sí, así por lo menos lo ha reconocido la Iglesia con la aprobación pontificia. Sí. Así es, padre. Así que muchas gracias una vez más por estar con nosotros. Gracias por compartir tu experiencia, tu testimonio, tu amor a la Iglesia. Y si podemos terminar este programa con una brevísima oración. Por supuesto. Bueno, quisiera que fuera una oración de acción de gracias, ¿sabes? A Dios, a la Virgen María. Gracias, Señor, por este rato que hemos podido compartir juntos, no solamente nosotros, sino también todos los que nos ven a través de VTN, los que nos oyen a través de la radio. Gracias, Señor, porque has tocado nuestro corazón con tu amor infinito. Gracias porque nos das la luz de la fe, la fuerza para amarte y para defenderte. Gracias porque tu misericordia nos levanta cuando caemos, porque sin esa misericordia no podríamos aspirar a nada. Una petición también es pedirte, Señor, que nos hagas cada vez más unidos al Papa, cada vez más sabios, cada vez más santos, más llenos de celo, de amor apostólico. Y por último me gustaría dar la bendición a todos los que nos están viendo y oyendo, de una forma particular
dar la bendición a los que están sufriendo, estos millones de personas que no tienen trabajo, que viven en países sin libertad, que están enfermos y que quizá su familia vive en una tragedia. A todos ellos les doy la bendición en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y muchas gracias por estar con nosotros y no dejen de rezar por ese ministerio, no dejen de rezar por nosotros y ayúdennos con sus donaciones. Que Dios los bendiga. Adiós.